Buenas noches, bienvenidos a Huellas de un Siglo. Crecieron a la sombra de YPF, supieron lo que fue vivir dignamente de sus salarios y a pesar de los miles de kilómetros que las separan, algo las une. Las políticas neoliberales que impuso el menemismo las dejaron sumidas en la desocupación y la miseria. Cutralcó y Mosconi son la postal de lo que nos pasó a los argentinos durante el menemismo. Desocupación, precarización laboral, fueron la raíz de las puebladas más recordadas de fines de la década del 90 y principios de esta década. En esos años yo empezaba con mi carrera en televisión y en los medios gráficos y la desesperación y el coraje que palpité en esas rutas son una foto que no olvido más. La lucha de los trabajadores desocupados, perseguidos entonces por los gobiernos corruptos que criminalizaban la protesta social, fueron para mí un enorme ejemplo de valentía. ¿Cómo crecieron en esos años las puebladas y quiénes fueron sus principales víctimas? ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de turno frente a la protesta social? Esta es la primera parte del documental Puebladas de Cutralcó y Mosconi, dirigido por Gustavo Fontán. Junio de 1996, Cutralcó, provincia de Neuquén. Mayo de 2001, General Mosconi, provincia de Salta. Miles de kilómetros separan a una localidad de otra. Viven, no obstante, situaciones similares. Ambas ciudades crecieron al amparo de la empresa YPF, con salarios elevados, viviendas de calidad, hospitales y vacaciones pagas. Hermanas y hermanos del mundo, estoy convencido que quisieran estar aquí, en este momento, los 33 millones de argentinos, para explicarles qué es Argentina en este momento. Año 1989. A poco de asumir, Carlos Menem acepta un reclamo de larga data de los sectores dominantes. Se pone a tono con el neoliberalismo imperante y anuncia la privatización de las empresas estatales. La consecuencia es inmediata. Cientos de miles de argentinos pierden su fuente de trabajo. Poco tiempo después, un nuevo actor social nace y recorre el país. Los trabajadores desocupados, los piqueteros. Que hace 4 meses juré desempeñarme con lealtad y patriotismo como presidente de todos. Hoy renuevo ese juramento. No vamos a privatizar la esperanza que es de todo el pueblo argentino. El gobierno menemista está desmontando lo que queda del Estado benefactor que Perón había puesto en marcha. En la provincia de Neuquén, 2 ciudades vecinas viven de la explotación del petróleo que lleva adelante yacimientos petrolíferos fiscales. Plaza Huíncul y Cutralcó, donde viven los trabajadores petroleros. En Cutralcó,
En un año la empresa reduce su personal de 4.200 a 600 empleados. Todos los YPF pusieron taxi. Todos los YPF. A todos los que echaron pusieron taxi, pusieron kiosco, pusieron mercado. Y no pasó nada. Porque... hasta 5 autos compraban los locos. Como le daban, viste, lo liquidaban, viste, le daban plata, los compraban taxi, ponían kiosco, mercado, todo eso. Y se murieron, porque cliente no hay. Junio de 1996. En ambos pueblos se cuentan 8.000 desocupados. Comienza el invierno y las empresas de gas y electricidad cortan el suministro a 1.500 usuarios por falta de pago. El gobernador Felipe Zapag anuncia que suspenderá un convenio con una empresa canadiense para instalar una planta de fertilizantes derivados de la explotación petrolera. En la mañana del 20 de junio, cientos de vecinos se reúnen sobre la Ruta 22. Estudiantes secundarios y docentes comienzan la protesta en la entrada del barrio 1, donde antes vivían empleados de YPF. Se suman otros pobladores de la zona y la protesta se hace general. Es toda una comunidad que se sabe en peligro de desaparecer. Los manifestantes hacen piquetes en las rutas. Durante 5 días, los accesos a Cutralcó y Plaza Winkle permanecen cortados. Se obstruye la salida de camiones de la destilería de YPF y se realizan asambleas para decidir el rumbo a seguir. Si el pueblo de Cutralcó dice levantamos, levantamos. Si dice nos quedamos, nos quedamos. Los manifestantes piden la presencia del gobernador Zapag. No hablarán con nadie más. 25 de junio. Llegan al lugar 400 gendarmes para desalojar a los piqueteros de la ruta. Con tanqueta hidrante, gases lacrimógenos y balas de goma, logran atravesar el primer piquete. ¡Tenemos hambre, jefe! ¡Tenemos hambre! ¡Somos 30.000! Una jueza está al frente del operativo. ¿Por qué no alguno de ustedes no busca la manera de acercar a alguien que hable con la jueza? No, pero alguien representativo que hable con la jueza. Usted no me puede estar pidiendo que haya un representativo cuando el representativo en realidad es el pueblo. El pueblo está manifestando el total desacuerdo con la política del señor Zapag. Doctora, le han propuesto al señor oficial de Gendarmería su visita a la torre, que es donde está el centro principal, acompañada por 2 o 3 gendarmes, y le dan la garantía de llegar allí a hablar. ¿Usted lo haría? Vamos. En el momento en que yo iba a hablar con ellos, los manifestantes, dije, bueno, va a haber algún representante, algún concejal, alguien, pero no había nadie. Había pueblo, había miles de cabezas. Eso era lo que había. Me declaro públicamente incompetente. Me retiro del lugar y las fuerzas que vinieron conmigo también. Finalmente, ante la presión social, el gobernador Zapag se traslada a la zona esa misma tarde y llega a un acuerdo con los piqueteros. Se llamará a una compulsa nacional e internacional para la planta de fertilizantes. Los manifestantes levantan el piquete, celebran el triunfo popular
con caravanas por las calles de las ciudades. Durante 6 días, Cutralcó y Plaza Huíncul han mantenido en vilo al país. ¿Quién va a ir a pelear por nosotros si no somos piqueteros? Porque tiene que haber una persona que nos represente a nosotros. Es como todo tiene su representante. Y para nosotros somos piqueteros. Se trata de la primera protesta social que concluye exitosamente ante un modelo que parecía inexpugnable. Pero casi un año después, en nada ha cambiado la situación de Cutralcó y Plaza Huíncul. Desde marzo, los maestros neuquinos están en huelga contra la Ley Federal de Educación. El 9 de abril, los desocupados de Cutralcó y Plaza Huíncul toman nuevamente las rutas, apoyan a los docentes y exigen que se cumpla el acuerdo firmado por el gobernador un año atrás. Y organizándose nos están haciendo mierda y haciendo cagar de hambre. El 12 de abril, tras desalojar las rutas, la gendarmería ingresa en un barrio de Cutralcó con gases lacrimógenos y balas. La población se indigna, se suma a la protesta y sale a las calles a enfrentar a los gendarmes. Cerca de la ruta provincial 17, cae muerta de un balazo Teresa Rodríguez, una trabajadora de 25 años. Tenemos que lamentar una muerte de una compañera que ha fallecido hace un ratito, así que muchachos, tratemos de estar tranquilos, muchachos. Tratemos de estar tranquilos. Pueden haber muchas muertes más si nosotros seguimos la misma postura. En Cutralcó, más de 15.000 personas participan del entierro de Teresa Rodríguez. Manifestaciones de repudio se suceden en todo el país. El crimen quedará impune. El gobierno nacional habla de rebrote subversivo y criminaliza a los piqueteros. Muchos son encarcelados. Así termina el primer bloque, nos vamos al corte, ya volvemos. En el bloque anterior vimos cómo surgieron las puebladas. Ahora nos vamos a detener en la organización que surgió a partir de esa experiencia, sobre todo en Mosconi, a donde la Unión de Trabajadores Desocupados es una verdadera municipalidad paralela, donde los despedidos de YPF usan su capacidad en la autogestión. Pero en el medio de la lucha, ¿quiénes perdieron sus vidas? ¿Cómo sufrieron los desocupados la criminalización de la protesta social? Las respuestas en la segunda parte del documental. Las puebladas de Cutralcó y Plaza Huíncul se replican en muchas ciudades del país. Los cortes de rutas denuncian la nueva pobreza que lo recorre. No es como dice la televisión, que son unos delincuentes, que son una manga de vagos, que son de todo nos tildan. Pero ya no podemos más ya estar en silencio. Tenemos que salir a la calle. En la provincia de Salta, la privatización de YPF también amenaza con dejar pueblos fantasmas. Es el caso de General Mosconi. Hacia 1991, son pasados a retiro 3.500 trabajadores de YPF. Constituían el 90% del personal de Mosconi. El sindicato de los petroleros, SUPE, no hace nada para oponerse a la privatización. La ciudad parece haber perdido la razón de su existencia. Sin embargo, sus habitantes se resisten a ser borrados del mapa. Los obreros despedidos crean la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi. La UTD se convierte en un poder paralelo a los gremios y a los gobiernos municipal y provincial. Porque mi abuelo trabajó, mi padre trabajó y yo he salido a defender a YPF. Porque si iba de generación en generación, tendría que haber quedado para mi hijo. Entonces no lo supe defender. Se vendió todo eso, no se pudo defender.
porque tendríamos que haber luchado a muerte para evitar todo eso de la privatización. Las protestas van aumentando. En marzo de 1997, los habitantes de Mosconi y Tartagal realizan el primer corte de ruta que dura una semana. La medida cuenta con el apoyo generalizado de todos los sectores sociales. Los trabajadores desocupados adquieren día tras día mayor peso político. Los cortes de ruta se suceden ante cada despido, ante cada sueldo atrasado, ante cada detención. El doctor Carlos Saúl Menem le coloca la banda al señor presidente de la Nación, doctor don Fernando de la Rúa. El 10 de diciembre de 1999 cambia el gobierno, pero no el modelo económico que genera más desocupados. Y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social, pero sé distinguir entre los necesitados y los violentos o los delincuentes que, aprovechando esta situación, utilizan el desorden para crear el caos. En mayo del año 2000 tiene lugar la primera gran pueblada. Los desocupados piden trabajo, más planes sociales del gobierno y los pagos atrasados de los ya existentes. ¿Saben ustedes que puede haber un enfrentamiento? Sabemos, estamos conscientes de ello, pero lo que nosotros queremos hacer es tratar de evitar eso. Por eso queremos estar constantemente en el diálogo. Si lamentablemente el juez Medina o como la Nación evitan eso, que yo creo que los responsables serían ellos, porque yo creo que lo que estamos haciendo acá en este corte de ruta es pelear por algo justo. Alejandro Gómez y Orlando Justiniano, dos piqueteros de 19 y 20 años, mueren incendiados en una camioneta mientras llevan provisiones al piquete de Mosconi. La policía determina que ha sido un accidente. Los pobladores acusan a las fuerzas del orden. En nombre del gobierno de la provincia de Salta, digo, repudiar cualquier hecho de violencia que se pueda producir ante esta situación. Finalmente, se cortan las negociaciones con el gobierno. Los cortes vuelven a ser masivos. En la madrugada del 12 de mayo, 600 gendarmes desalojan la ruta 34. Hemos llevado a cabo una operación de limpieza como se nos ordenó. Todavía no tengo las novedades porque se está combatiendo en los costados a los flancos de la ruta. Ha sido detectado un grupo en el monte y se está tratando de terminar con la acción de ese grupo. Tal como sucediera en Cutralcó 3 años atrás, la policía provincial entra en Mosconi e invade las casas en busca de los cabecillas piqueteros. La población se enfrenta a las fuerzas policiales que deben replegarse cuando llega una columna de 10.000 manifestantes desde Tartagal y otros pueblos vecinos. Finalmente, el gobernador Juan Carlos Romero acepta las condiciones de los piqueteros. El corte de ruta se levanta al día siguiente. Un montón de burócratas durante 14 años no han conseguido nada para nosotros. Y estos 5.000 puestos, con 220 pesos lo hemos conseguido nosotros, el pueblo, hoy. Hoy, este es para ustedes. Yo creo que lo más importante de esta lucha está en la recuperación de la dignidad que sintieron los habitantes de Mosconi y Tartagal. Y vamos a impulsar la inmediata renuncia de todos los legisladores, desde diputados y senadores hasta concejales, porque nos dejaron huérfanos y demostraron que no existen. Con la Unión de Trabajadores Desocupados a la cabeza, los cortes de ruta se repiten en los meses siguientes. Los habitantes de Mosconi se identificaron alguna vez como integrantes de la gran familia de YPF, ahora como desocupados. Yo he pensado que estos planes trabajar no han sido nada
Y hay algunas personas que tienen 5 o 7 hijos. Te enseñan a comer soja y te van a enseñar a comer ratas, perros, ratón, lo que sea, porque nos llevan a la marginación total. Y nosotros queremos tener trabajo genuino. Aparte que no tenés obra social y no aportás para la jubilación. Cuando lleguemos a los 60 años, nos van a meter en un paredón y nos meten bala ahí porque vamos a hacer una carga para la sociedad. En noviembre del año 2000, la policía reprime a los manifestantes de Mosconi y mata a Aníbal Verón, un chofer de la empresa de ómnibus Atahualpa. Junto a sus compañeros, reclamaba el pago de 8 sueldos atrasados. A mi marido no lo mataron por robar, no lo mataron por ninguna cosa, sino por honestidad, porque queríamos cobrar los sueldos que le debía la empresa Atahualpa. La indignación popular termina con el ataque a la terminal de Atahualpa, la municipalidad de Tartagal, varias comisarías y otros edificios públicos. Un año más tarde, en el mes de junio, los piqueteros de General Mosconi toman nuevamente las rutas. ¿Cómo le van a tirar mujeres? ¡Son mujeres! ¡Son mujeres los que llevan el camino! ¡Por Dios, qué son! ¿Qué son? Yo doy la cara, pero sí tienen que dar la cara al maldito gobierno. El gobierno, yo doy la cara porque no les tengo miedo. Esta vez, la violencia de la gendarmería termina con la vida de 2 trabajadores que no participaban de la protesta, Carlos Santillán y Oscar Barrios. El conflicto parece no tener solución. El gobierno de Fernando de la Rúa envía al ministro Juan Pablo Cafiero a dialogar, con la promesa de apoyar obras comunitarias y financiar proyectos concretos de desarrollo productivo. Pocos meses después, de la Rúa abandona la presidencia. Concluyo una etapa de mi vida donde he entregado lo mejor de mí para el país. Quiera Dios alumbrar el camino de la República. Muchas gracias. Una última pregunta. Teresa Rodríguez, Carlos Santillán, Oscar Barrios, Iván Espejo, Aníbal Verón están presentes porque construimos nuestro futuro no basados en el olvido sino en la memoria. Acuérdense que los documentales de Huellas de un Siglo los pueden ver a través de la página web del canal. La dirección es www.tvpublica.com.ar. Nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Huellas de un Siglo. Chau.